más les doy la bienvenida a su canal de YouTube, Bajo el Manto de mi Viudez, agradeciendo como siempre enormemente esa compañía que ustedes se toman y me brindan al ver mis contenidos en este canal. Recordándoles que Bajo el Manto de mi Viudez pues ha sido diseñado y creado con ese único objetivo de entrelazar todas nuestras experiencias de vida referentes a nuestra cotidianidad en la viudez. Historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Y el tema que hoy les ofrezco en este video pues tiene que ver con los temores, con el miedo que nosotros en viudez pues tenemos que enfrentarnos cotidianamente. Y pues lo titulé Los miedos que obstaculizan nuestro camino en la sanación los miedos que obstaculizan nuestro camino hacia la sanación en el duelo. Lo repito, los miedos que obstaculizan nuestro camino hacia la sanación en el duelo. Miren, el miedo, aunque no nos guste, porque no nos gusta lógicamente tener miedo, ¿cierto? Pues forma parte de nuestra experiencia en el duelo, al igual que Doña Soledad. Y esos miedos pues son unos invitados más en nuestra casa interior. ¿Qué significa esto? Yo sé que más de uno, más de una, si no es el común denominador de todos ustedes que tienen esta gentileza de ver estos videos, pues hemos y han sentido miedo ante esta nueva condición civil que la vida les está presentando, nos está presentando y me presentó a mí ya hace varios años, 13 años, que es pues atender a una realidad, aceptar una realidad, y es que ya estamos caminando en soledad, sin esa mano de nuestra pareja, de su esposa, de mi esposo, de sus esposos, ¿cierto? Cuando iniciamos esos primeros caminitos de duelo, ahí reconociendo ese proceso de duelo en nuestro corazón y en nuestra vida, lo primero que llega a nosotros, a nuestra mente, a nuestra casa interior, que yo digo nuestra mente, a veces la llamo la loca de la casa, pues es enfrentarnos al miedo. ¿Y cuáles son esos miedos? El primer miedo que yo enfrenté en ese momento, cuando por primera vez fui reconociendo que ya mi esposo había partido de este plano terrenal, pues fue su vacío, el vacío de no estar caminando junto a mí en este plano terrenal. Se siente uno completamente desorientado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya no tenemos protección, ¿cierto? Se nos fue esa protección, ese vínculo completo en amor, en fidelidad, en respeto y compañía que gozábamos en este plano terrenal con nuestra pareja, sin importar los años. Muchos de ustedes pasaron más de la mitad de su vida junto a su pareja, matrimonios muy sólidos, muy consolidados, otros muy poco tiempo, pero sin importar ese número de años, pues era ese vínculo sagrado, ese vínculo de amor, protección y respeto con nuestra pareja. Entonces, el primer miedo que uno se enfrenta cuando inicia estos primeros caminitos en viudez o pasitos en viudez es el vacío de ya no estar con nuestra pareja en este plano terrenal. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ese miedo a enfrentar esa nueva vida en soledad, a empezar a cumplir con ese rol que también tenía nuestra pareja en este plano terrenal. Esos roles que
equilibraban, como siempre lo hablo en estos videos, esa balanza vital, ¿cierto? Entonces, siempre lo he aclarado, sin ser feminista, sin ser machista, pero pues el común de los hogares es esposo en el trabajo, esposas en casita, sin ser machista, aclaro muy bien, porque después me van a decir, no, pero es que Jimena es muy machista, está todavía con esas tradiciones antiguas de la mujer en la cocina, haciendo sus quehaceres en la casa, y ya estamos en unos siglos que nada que ver con esas viejas tradiciones, claro está. Pero pues en un hogar, en sus hogares, yo creo que tenían muy demarcado lógicamente esos roles. También esposas que trabajábamos cuando nuestros esposos vivían, ¿cierto? Y también ustedes los caballeros, a quienes admiro bastante, ustedes hombres viudos que van enmarcando y que cogieron las riendas de sus hogares con sus hijitos. No es que en vida de sus espositas, con todo el cariño, acuérdense en el diminutivo, pues no lo hubieran hecho, lógico que no, pero pues uno siempre se pregunta si para nosotras las mujeres pues es difícil, lógicamente, que estamos un poquito más acostumbrados a estar en casa cumpliendo con ese rol de crianza de nuestros hijos y ustedes salen a sus trabajos, pues lógico que es de admirarlos completamente porque ustedes también están agarrando ese timón de sus hogares. Entonces, hay bastante miedo, hay muchísimo temor a empezar a cumplir con esos roles que tenían nuestros esposos o sus esposas dentro de la organización de nuestros hogares, ¿cierto? En lo económico también, y lo he dicho siempre, no se trata de ser materialista o de pensar pues que lógico que mi esposo estaba en este plano terrenal simplemente para hacer el aporte o el cajero automático de nuestro hogar, claro que no. Un hogar, acuérdense en que lo equilibramos en pareja, en común unión. Entonces, lógico que esa balanza estaba también equilibrada en lo económico. Entonces también quedan esos temores. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y si se trabajaba, pues lógico que también hace parte también esa partecita, ese amparo, esa protección de nuestra pareja. Miedo a esos cambios tan abruptos que la vida nos presenta, ¿cierto? Miedo a seguir. Hay muchos temores, hay bastantes temores cuando caminamos estos pasitos en viudez. Yo creo que todos en algún punto de nuestra viudez, perdón, no sé por dónde mirar, es que estoy aquí como un poquito enredada, discúlpeme. Cambié un poquito el set de grabación, entonces ahorita estoy así en plano de frente. Pero hay bastantes temores, claro que sí. Miedo a la formación de nuestros hijos solitos. Entonces, retomando un poco también ese papel de ustedes, los caballeros, pues tienen hijitas princesas, como les dicen ustedes a sus nenas, y también tienen varones en sus casas, sus hijitos. Entonces ya, pues es cumplir ese rol de mamá y papá al tiempo. Y nosotras las señoras, pues estamos también enfrentando esos miedos a esos roles también de ser papá y mamá al tiempo. Hay mucho temor en estos primeros caminos del duelo. En estos primeros y en muchos añitos en recorrido de viudez, ¿cierto? Y esos temores, de alguna u otra manera, son los que obstaculizan en mucho, yo creo que en bastante grado, nuestro camino a la sanación en el duelo. Miren, dentro de esos miedos yo saqué más o menos como unos pequeños apartes. Me perdonan que voy a mirar porque pues yo todo tampoco me lo sé. Miren, miedo, o sea, es la culpa, como si estuviéramos traicionando a nuestra pareja.
Entonces, bueno, ¿en qué consiste esa culpa? Yo no sé si les ha pasado. A mí en muchas ocasiones me pasó, créanme que sí. Cuando ustedes o cuando yo me iba de pronto a un paseíto, a una reunión social con la familia, con mis amigos más cercanos, entonces es uno como en la calle, como o en el establecimiento donde se encuentre, sea en una disco, en una tabernita, aquí tabernita le decimos como un barcito pequeño, como más bien como un ambiente más familiar. Entonces es uno como, no, es que si yo estoy aquí como disfrutando un poco, eh, siento que estoy traicionando a mi esposo o siento que estoy traicionando a mi esposa y pues no, ¿cierto? Entonces si me contaron de pronto un chiste, porque aquí uno todos los días le cuentan un chiste, ¿cierto? Entonces uno se sonríe, entonces uno es, no, pero es que todavía estoy de duelo, yo no me puedo reír, porque es que yo no puedo, ¿cierto? Y en cosas tan pequeñitas y tan sencillitas como, ya les dije, no sé si en sus países, en México, yo sé que sí, yo vivo muy pendiente de México porque veo muchos programas que me encantan de México, entonces muchas novelas. Pues yo sé que en México sí usan mucho también usar el vestido negro completo que se llama el luto. El luto cuando estamos empezando el duelo. Entonces cuando llega ya como ese punto de ya tengo que colocarme un color un poco más claro o un poco más fuerte, puede ser un violeta, un moradito, un azulito. Entonces no, porque qué miedo, porque es que estoy traicionando a mi esposo, porque entonces él va a pensar que yo estoy ya bien, ¿cierto? O que ya lo saqué de mi corazón. Ya les voy a explicar un poquito también porque a mí me pasaba. Yo tuve mucho tiempo y duré mucho tiempo de negro desde mi, desde mi torso hasta los zapatos. Y no fue un año de luto, yo duré casi por mi esposo 2 años y por mis papás también cumplí con esa regla social, esa norma social del luto completo. Y al principio obviamente sí lo hacía de todo corazón, pero ya después eso se vuelve como una imposición como de la parte social, ¿cierto? Entonces también son esos miedos de que si en la sociedad o bueno, la familia de sus parejas o sus amigos o la sociedad como tal, pues nos ven en una fiesta, en una celebración, se hace un 24 de diciembre, un 31 de diciembre, pues que son celebraciones tan normales, propias de la sociedad, pues que si lo ven a uno entonces, no, pues que qué miedo, porque pues van a pensar que yo estoy de fiesta y que de celebración, entonces eso era lo que yo sentía por mi esposo, o sea, tanto lloré en su funeral y todavía siento tanta tristeza en mi corazón, pero es que la gente si me ve rumbeando es de fiesta, entonces van a pensar que no, pues que ya olvidé a mi pareja. Y son miedos tan infundados que miren, uno no se imagina el daño que le hace a nuestro corazón y a nuestra mente, que yo digo que es la loca de nuestra casa, para ir saliendo, avanzando un poquito hacia la recuperación de nuestro duelo. Otro miedo pues es pensar que cuando uno ya va como recuperando un poco, cuando uno va saliendo un poquito de ese estado de tristeza, porque acuérdense que uno se va recuperando poquito a pasito, como lo dijo una gran amiga que quiero muchísimo, que es Martica Suárez en la ciudad de Bogotá, a quien le mando un abracito gigante. Y me lo dijo en un comentario que lo hablamos por teléfono. Ella y yo tenemos comunicación vía teléfono también. Ella me dijo en un mensaje que está en una situación, como sé que muchos de ustedes también lo están, que son 3 pasitos avanzados en el duelo, pero son 20 pasitos de retroceso. Es verdad, el duelo es un estado que nosotros no tenemos como esa bolita mágica para saber cuándo el corazón va a sanar, ¿cierto? Se convive con el duelo o con la tristeza,
se aprende a llevar, pero el duelo es completamente personal. Lo he dicho en muchos de los videos. Llegamos a un proceso de recuperación no en un año. Quizás muchos de ustedes ya lo han logrado, ¿cierto? En mi caso personal yo no lo logré en un año. Y quizás todavía no lo he logrado, qué sé yo. Yo todavía siento mucho dolor en mi corazón ante la ausencia de mi esposo, ¿cierto? Pero se va sobrellevando. Entonces, cuando dejamos que el miedo reine completamente nuestra vida y se acapare toda nuestra atención, el miedo jamás nos va a permitir ir avanzando hacia la recuperación de nuestro duelo. Es como doña amiga, doña Soledad, ¿sí? Son aspectos que lógicamente no son positivos. Ya lo dije, la soledad no es positiva al 100%, pero la soledad, pues cuando la miramos con ese respeto que ella lógicamente tiene, cuando nos dejamos guiar un poquito por esos consejos de doña amiga, doña Soledad, pues llega un punto en que uno llega a hacer alianzas con esa soledad. Y llega uno a entender muchísimos de esos consejos en el silencio que nos brinda esa soledad. Así es el miedo. El miedo también a veces forma parte también un poquito de, no de ese positivismo, lógico que no, pero también cuando entendemos muchos mensajes de esos temores y de esos miedos, pues el miedo también nos permite a veces no cometer errores en ciertas decisiones que se toman cuando estamos en estos grados o en estos primeros pasitos de viudez y de duelo y estamos más vulnerables en muchos aspectos. Miren, a mí me gusta hablar en este canal pues desde la más profunda realidad que nosotros vivimos, que nos encontramos cuando estamos caminando en viudez. Y es la cotidianidad. Muchos se nos presentaron o se les puede presentar pues tomar decisiones, es decir, si su esposa o su esposo dejaron bienes, inmuebles, sucesiones, qué sé yo, propiedades, pues ahí es cuando uno tiene que empezar a dejarse asesorar un poquito por el miedo también. Entonces, no firmar papeles así como porque me llegaron un día con un papel, entonces usted firme. No, que estoy firmando. Acuérdense en que cuando se firman cosas, pues hay que leerlas, hasta la letra chiquitica más diminuta, porque suele pasar y ha pasado, y conozco casos, aclaro, no es mi caso personal, pero conozco casos de que muchísimas veces, pues otras personas, terceros, pues se aprovechan de la vulnerabilidad cuando estamos en viudez, cuando estamos con este dolor en nuestro corazón, ¿cierto? Entonces el miedo también nos dice, ojo, hay que tener temor y hay que no dejarse guiar tanto de la vulnerabilidad. Hay que dejarse guiar por el instinto y lógicamente por la lógica, ¿cierto? Entonces, que esto quede como un consejito para todos que están de pronto empezando sus primeros pasitos de duelo, que han perdido muy recientemente a sus parejas, a quien les mando como siempre mis más sinceras condolencias, abrazo muy fuerte, porque sé de todo corazón ese dolor que pasa su corazón ante la tristeza por la ausencia de sus parejas, ¿cierto? Entonces, mucho cuidado cuando estamos caminando esos primeros pasitos de duelo, pues hay que tener mucho cuidado con lo que se firma, con las decisiones que tenemos que tomar con ciertas cosas, bienes materiales que nos dejaron en vida nuestras parejas. Mucho cuidado. Entonces ahí el miedo pues es algo no positivo 100%, pero el miedo ahí pues es como llevarnos a la lógica de esos asuntos que son propios en legalidad, ¿cierto? El miedo también se nos presenta, y miren, este me gustó muchísimo. Miedo a volver a vivir. ¿Cómo así que miedo a volver a vivir? Claro,
Dicen que el tiempo pues cura todo, el tiempo va colocando las aguas en su curso, va normalizando todo ese cauce que se desbordó, ¿cierto? Es como un río que se desborda, un río que tiene lógicamente y que viene cargado de muchas preocupaciones, mucho estrés, muchos vacíos, mucho dolor en nuestro corazón. Eso lógicamente es lo que reúne un poquito nuestro estado de tristeza en la viudez. Preocupaciones, miedo, tristeza, angustia, soledad, dolor en el corazón, ¿cierto? Entonces, claro, viene ese cruce, viene el río y ese río se desborda completamente. Y ese río es todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestro espíritu y con nuestro físico también, porque acordémonos que la tristeza, la angustia, la desolación, pues también generan estrés. ¿Y el estrés a qué lleva? Pues a no alimentarnos. Yo me aculpo. Yo, cuando empecé mis primeros añitos de duelo y todavía quedé con ese, yo digo, miren, otro mal que se le agregó, acuérdense, en la gastritis, la diabetes, y luego ya me vino también mi inapetencia. Yo casi no como, yo no como mucho, porque claro, cuando recién mi esposo murió, yo pasaba noches eternas, largas, lloraba bastante. Y créeme que el alimento mío se me convertía, era en un café, 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 acá le decimos tinto en Colombia. Entonces, el cuerpo, lógicamente, con el tiempo nos va pasando las facturas, ¿cierto? Entonces, ya con el tiempito, a lo que vuelvo a tomar la idea, es que el tiempo va colocando todas esas aguas que se salieron de su cruce, vuelve como a acomodar un poquito ese cruce en el camino. El tiempo sí ayuda bastante. El tiempo ayuda bastante a ir entendiendo, ir sanando con el tiempito, con tiempito, pasito a pasito, nuestro corazón. Va poniendo como aquí en Colombia le decimos pomadita. Pomadita es como hidratando nuestro corazón de esas cicatrices tan grandes que deja la ausencia de nuestra pareja, ¿cierto? Entonces el tiempo va acomodando nuestra vida y nos va sacando un poquito. Entonces, ¿cómo nos va sacando? ¿Cómo yo fui dándome cuenta que ya estaba como en pie de proceso de recuperación hacia la sanación en mi duelo? Pues ya me fui quitando el negro, o sea, el color negro de mi ropa, que sí, como les digo, yo era desde acá hasta mis zapatos eran negros, entonces ya empecé a colocarme un poquito colores, pues no tan vivarachos, pero sí me ponía colores azulitos, empecé a ponerme un rosadito, empecé a cambiar un poquito ya ese color negro de mi vestido, ¿cierto? Pero ¿qué pasó cuando yo empecé a ir un poquito más ya como a mis reuniones sociales? Empecé nuevamente como a abrirme al mundo, ¿sí? A querer volver a retomar mi trabajo, mi profesión, a poder como ir recuperando un poquito esa vida que ya estaba completamente como absorbida por esa amiga que todavía no me abandona, que es mi amiga Doña Soledad, pero que en esa época, créanme que no me daba permiso para nada. Ella se me pegaba para todo y pues completamente me tenía absorbida esa amiga Doña Soledad. Entonces, resulta que, miren, yo empecé a darme cuenta que ya estaba saliendo un poquito de esa coraza y de esa burbujita que yo me había metido en mis primeros añitos del duelo. Y yo me sentía bien, ¿sí? Yo no me iba de fiesta, no, para nada. Esas épocas de bailarina, esas me pasaron hace mucho tiempo, porque sí me gustaba mucho bailar. Pero pues no, o sea, yo no, simplemente me reunía con amigos, hacía un poquito de vida social, lo cual no había hecho durante muchísimo tiempo después de que mi esposo falleció. Pero miren lo más casual. Yo llegaba a mi casa
después de haber pasado pues un día agradable o un momento chévere, acá decimos chévere, rico, con mis amigos. Y yo llegaba a la casa y veía las fotos de mi esposo y yo decía, no, sentía una culpa, sentía bastante culpa, ¿sabe? Yo sentía que estaba traicionando a mi esposo, yo sentía, y me daba temor, muchísimo temor, que con esa recuperación que yo iba logrando, entonces Martica, me acuerdo mucho de tus palabras, entonces yo iba andando 3 pasitos para adelante en el duelo, en la recuperación del duelo, pero echaba 20 pasitos para atrás, porque se me metía el miedo en la cabeza. ¿Y cuál era ese miedo? De que en algún punto, pues que ya de mi corazón iba a salir mi esposo y que yo me iba a olvidar de mi esposo. Y que yo estaba traicionando a mi esposo por el simple hecho de que estaba volviendo a vivir, a retomar mi vida en este plano existencial. ¿Sí? Ahí recuperando un poco mi sonrisa. Esa sonrisa también que era muy importante para mi hija, porque mi hija, pues con sus locuras, con sus travesuras, porque cuando ella, pues ya saben, mi esposo murió, ella era una bebecita. Y lógico que los primeros añitos de duelo, pues yo me perdía muchas travesuras de mi hija porque, claro, yo me encerraba a llorar y yo no veía a mi hija hacer muchas locuras, muchas picardías, travesuras de niña, de bebé. Entonces cuando yo ya empecé a disfrutarme todo eso de mi niña, yo sí sentía bastante miedo. Yo decía ya, siento que no quiero, y volví a caer. Yo le decía no. Volvía a caer otra vez en la tristeza, otra vez en la angustia, porque me daba bastante miedo seguir viviendo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos da miedo seguir viviendo? Que nos volvemos completamente como los robots, así, todos automatizados, como autómatas. Entonces, nos levantamos, hacemos nuestras cositas, lo que hay que hacer en el hogar o en el trabajo, el cuidado de nuestros hijos, volvemos, sabemos que lloramos, entonces se vuelve como en un círculo completo, ¿cierto? Y nos perdemos muchísimas cosas también muy bonitas que la vida nos presenta, porque nos da bastante miedo a seguir viviendo, ¿cierto? Y ahí pues desencadenan, concateno esta otra, este otro concepto de miedo cuando estamos en viudez o cuando caminamos el duelo. Y es miedo a estar mejor. Entonces, miren, miedo a vivir, a seguir viviendo y miedo a estar mejor. Claro. Porque entonces, si ya nos quitamos el color negro, pues entonces ya vamos recuperando, ¿no es cierto? Si volvemos a nuestra vida laboral, si volvemos a compaginar nuestra vida con nuestros amigos, a salir un poquito de ese caparazón, yo digo esa burbujita, pues nos da miedo de que de verdad estemos pensando o pensamos mejor, o yo pensaba, acuérdense que yo les hablo desde mis narraciones y de mi cotidianidad en el duelo y en la viudez, pues yo pensaba que básicamente yo estaba traicionando a mi esposo y que ya mi esposo pues iba a quedar en el olvido de mi corazón. Entonces, ¿cuál era el recurso o la solución más fácil por las que yo optaba? Volver a la tristeza. Porque esa tristeza pues continuaba invadiendo mi corazón. Entonces, yo pues como que no coincidía en cierta medida pues que yo estuviera alegre y con ese dolor en mi corazón. Y es cuando ahí nosotros, o en mi caso personal, pues no dejaba avanzar mi corazón hacia la recuperación de mi duelo. Otro temor, y miren, créanme que yo en este sentido, no sé si cometí un error, no sé si ustedes lo hicieron, no sé si lo harían, no lo sé.
Pero para mí, yo considero de que hay promesas que son bastante sagradas y hay promesas que, pues, en un punto dado de nuestra vida, pues tenemos que hacer el alto y evaluar un poquito, que a veces la impulsividad, pues nos lleva a, pues, hacer del duelo y hacer de nuestra vida un poco más complicada cuando dejamos a nuestro corazón a merced de los odios, las venganzas y también de la culpa. Entonces, cuando mi esposo falleció, una de las constantes promesas que yo hacía y le hice en ahí paradita al lado del féretro, yo le decía que no iba a descansar hasta no vengar su muerte, no digamos vengar su muerte, pero hasta, o sea, que yo iba a odiar eternamente y que le iba a influir más bien ese odio a mi hija por los asesinos, por las personas que asesinaron a mi esposo, pues en este caso que es la guerrilla de las FARC, ¿cierto? Entonces, que yo iba a marcar un odio completo en mi vida contra esas personas, porque al igual pues nunca supimos quiénes fueron, porque pues en un combate pues lamentablemente pues hay dos bandos, el bando bueno, el bando malo. El bando bueno es el ejército, el bando malo es la guerrilla de las FARC, y pues no sabemos, nunca se supo quién disparó contra mi esposo, ¿cierto? Entonces yo siempre tenía en mi mente y marqué un recorrido muy largo, y créanme que estoy en ese proceso de sanación en mi corazón, en ese odio. Y cuando pasó aquí, no quiero meterle esto política, ya les dije en algún video pasado, en el pasado exactamente, que yo nunca estuve de acuerdo con este proceso de paz que hubo en Colombia, con este grupo subversivo, y de hecho fui una de las que hablé en el Senado, en nombre de las víctimas, en el Senado, en el Congreso de la República de Colombia, ante muchos honorables senadores de mi país, pues fui en representación de viudas de los militares, y yo dije mis motivos y el motivo de muchas mujeres, esposas de militares que sus esposas fallecieron en combate contra este grupo subversivo, pues que no había derecho, y no me parecía que este grupo se saliera de rositas con todo lo que hicieron, no solamente con los militares, sino con la población civil. Y créanme que esto me trajo bastantes inconvenientes también en mi parte laboral, en mi profesión periodística. Entonces, ¿a qué me refiero con este pequeño anécdota o comentario de mi vida? Y es que es ese miedo, y yo mantenía ese miedo como a perdonar, que si yo perdonaba a los asesinos de mi esposo, entonces pues no le estaba haciendo justicia. Y créanme que eso también por muchos años me ha carcomido muchísimo el alma y mi corazón. Por suerte, gracias a Dios, tengo una hija muy madura. Mi niña, a pesar de su corta edad, ella no tiene rencores en su corazón. Y yo estaba cometiendo un error muy grande, una alineación en cuanto a mis enojos, mi frustración, pues estaba tratando también de que mi hija pues pasara pues por esa situación tan dolorosa en su vida, aparte de perder a su papá, pues llevar a cargas ese morralito de la rabia, del odio hacia estas personas, ¿cierto? Entonces era ese miedo a que si yo llegase a perdonar, que estoy en el proceso, no lo he hecho 100%, aclaro, pero ya tampoco mi vida se basa precisamente en ese dolor y en esa amargura ante, lógicamente, esa frustración de querer justicia para mi esposo, por esas personas que lógicamente dañaron mi hogar y alejaron a mi esposo por siempre y para siempre de mi vida, de este plano terrenal. Entonces, como ven, son muchísimos temores y muchos miedos que nosotros tenemos que enfrentar en nuestra viudez, en nuestro camino de viudez. Y para resumir ya el tema, porque sé que a veces me les alargo un poco más,
Quiero decirles que miren, el miedo sí hace parte de nuestra casa interior, claro que sí. El miedo también camina junto con nosotros en estos primeros añitos o en este proceso de duelo y nos acompaña en la viudez. Pero no debemos permitir que el miedo inunde nuestra vida. Nosotros también podemos y tenemos todo el derecho de seguir viviendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacerle frente a estos miedos? ¿O cómo yo le echo como el quite a estos miedos? Muy sencillo. Resumidamente, un papel, porque me gusta escribir, ya saben, me encanta escribir. Un papel. Historia de mi vida, historia de su vida en pareja con su esposa, con su esposo. ¿Cómo vivimos? ¿Qué le aporté yo en vida a mi esposo? ¿Cuál fue esa felicidad tan grande que marcó nuestro hogar? ¿Cuál era el sello de nuestra felicidad? ¿Tuvimos problemas? Sí, claro. Claro que sí. ¿Pareja perfecta? Pues no lo sé. No sé si habrá. Pero obvio que en una pareja hay pequeñas discusiones, claro. Pero esos son rocecitos de convivencia. Subo todo lo que escribí, entonces de pronto aspectos negativos, que pudo haber pasado que de pronto a mi esposo no le gustó, no le gustaba de mí, que afectaba un poquito nuestra convivencia, ¿cierto? A veces hasta por el lado de la cama, ¿cierto? Me gusta el lado izquierdo, pero a veces mi esposo se explayaba un poco más para allá, o mi esposa. O sea, rocecitos tan pequeños. Luego lo positivo. Y estén seguros. Luego coloquen ahí en esa loca de la casa, háganse una imagen visual así y hagan de cuenta que tienen esa balanza. Van a poner lo positivo, lo negativo, entre comillas, que eran rocecitos. ¿Cómo queda la balanza? Lo positivo. Lo positivo pudo más que lo negativo, ¿cierto? Entonces, esto que me ha brindado a mí, ese pequeño ejercicio, darme esa paz mental, espiritual, corporal. Es como cuando uno se va quitando ese morralito. Yo lo llamo el morralito. Acuérdense que ustedes allá en México le llaman la mochila. ¿Cómo le dicen en Chile? ¿Cómo le dicen en Argentina? ¿Cómo le dicen en sus países? Aquí le decimos el morralito. Ese morralito de cargas emocionales en nuestra vida. Y ese morralito se va como vaciando. ¿Por qué? Porque ya vamos como sintiéndonos un poquito más livianitos. ¿En qué sentido? En que si volvemos a vivir, estamos en todo nuestro derecho, acuérdense. Sonreímos por pequeñas cosas que la vida nos ofrece. Porque salimos un ratico a tomarnos un tinto, a hacer punto, cadeneta y chisme con las amigas. Y ustedes los caballeros a jugar no sé, un partidito de fútbol o qué sé yo, un encuentro de billar. Pues ustedes no están traicionando a sus parejas. No estamos traicionando a nuestras parejas y no los estamos sacando del corazón. Porque cuando nos dimos cuenta cómo nos quedó la balanza en el equilibrio, pues nos dimos cuenta que en vida de ellos, nosotros hicimos lo posible, lo imposible y hasta lo más imposible porque ellos fueran felices y porque tuvieran ese trayecto y ese caminito con nosotros en felicidad, en tranquilidad. Así yo fui alejando esos temores que de alguna u otra manera me estaban afectando. Ese camino tan difícil, tan lleno de espinas que enmarca la viudez y el duelo. ¿El duelo por quiénes? Por nuestras parejas, por nuestras almas gemelas, por su esposa, por su esposo, por mi esposo. Por esos seres hermosos que en un punto de su vida unieron su vida a la nuestra.
para darnos ellos también, ¿qué? Infinita felicidad. No permitan que el miedo les obstaculice su camino hacia la sanación en el duelo. Permítanse reencontrarse con su yo interior. Meter ese barquito aquí en la loca de la casa, navegar un poquito hacia su interior en el corazón y permitirse darse en cuenta que ustedes no tienen remordimientos. Quedaron ya esas culpas en el pasado y que ustedes en esa película de esa unión en pareja con sus esposas, con sus esposos, ustedes aportaron bastante en que sus hogares tuvieran esa paz, esa tranquilidad y esa armonía que le brindaron a su pareja en vida. Me parece que es un pequeño ejemplo que con todo el cariño les brindo. ¿Para qué? Para que ustedes también se den cuenta que al alejar los temores, al alejar ese miedo de sus vidas, pueden también ir quitando esas barreras de su camino para ir encontrando un poquito esa paz y esa tranquilidad en su corazón. Les agradezco muchísimo el tiempo, yo sé que a veces me alargo un poco, pero pues como les digo, estos videos pues a mí en lo personal no me da para 10 minutos ni para 5 minutos, esos son pildoritas. Y yo creo que 13 años caminando en viudez, yo creo que son 13 años que en 5 minutos no lo puedo explicar. Entonces les agradezco bastante el tiempo. Como siempre, si les gustó el video, por favor, un dedito de me gusta arriba, un pulgarcito arriba, una suscripción, por favor, para yo poder seguir creciendo con esta comunidad de viudos y viudas debajo el manto de mi viudez. Suscribirse, por favor, a mis redes sociales, al Instagram, al Facebook. También enviarme sus correitos. Tengo por ahí un correíto de una niña muy joven de Argentina que estoy esperando su autorización para comentarle la situación que ella tiene. Les doy un anticipo, es con su abuelita, pero hasta que ella me autorice no puedo hablar del tema. Y también, pues, por favor, contarle a todas aquellas personas pues que existe este canal de video, de YouTube, perdón, si están pasando por esos procesos de duelo en viudez, para que así podamos seguir creciendo con esta comunidad y con este canal que se llama Bajo el Manto de mi Viudez, que sin lugar a dudas son historias de vida narradas y contadas desde el corazón de una viuda. Les agradezco muchísimo su tiempo y nos volveremos a encontrar con mi próximo video. Hasta pronto y gracias por su compañía.